Muy buenos días. Gracias de nuevo por la invitación a José. Para mí siempre es un gusto venir a Dominicana y encontrarme con grandes amigos, a quienes aprecio muchísimo y bueno, y siempre me tratan aquí con con un gran cariño, y por eso es que siempre que me invitan pues nunca digo que no. Vamos a hablar ahora de hipoglicemia, riesgo cardiovascular. Yo recuerdo que antes, cuando los pacientes decían, mire, se me bajó el azúcar, la respuesta era, ande llevando un dulce en su bolsa o tómese un refresco, que ya dijo Juana que no deberíamos de tomar refresco, ninguno, diabéticos y no diabéticos. Pero la solución a la hipoglicemia era esa, ¿verdad? Si le da hipoglicemia, trátesela, ¿verdad? Coma algo, ande llevando algo. Pero realmente esa no es la mejor forma de enfrentar la hipoglicemia. La mejor forma de enfrentar la hipoglicemia es tratar de evitándola ajustando los medicamentos o utilizando medicamentos o insulinas que menos nos favorezcan la hipoglicemia. Y ahora vamos a hablar en relación a cuáles son los efectos a nivel cardiovascular que nos puede provocar la hipoglicemia. Pero ¿cómo se define hipoglicemia? Es cualquier episodio de concentración de glucosa plasmática anormalmente baja por abajo de 70 miligramos por decilitro, que expone al individuo a un potencial daño a cualquier nivel del organismo. Y hay una clasificación propuesta por la Asociación Americana de Diabetes. Hipoglicemia grave es aquella hipoglicemia que implica que la persona necesite de alguien más para poder revertir esta hipoglicemia, necesita de asistencia, ya sea que la lleven al hospital o que en la misma casa o donde esté la asistan para que pueda ingerir algún tipo de azúcar y pueda restablecer la hipoglicemia. Hipoglicemia sintomática documentada es aquella situación en la cual los pacientes tienen síntomas de hipoglicemia, pero en ese momento se mide la glucosa y tienen un valor por abajo de 70. La hipoglicemia asintomática es cuando se mide la glucosa porque se hace su monitoreo frecuente, tienen abajo de 70 pero no tienen síntomas, lo cual con el transcurso de la enfermedad y con la aparición y repetición de la hipoglicemia se va haciendo más frecuente. La hipoglicemia asintomática probable es aquella hipoglicemia donde el paciente tiene síntomas de hipoglicemia, mas sin embargo no se mide, o sea, no hay un valor de glucosa que se pueda comprobar porque no se realizó la medición. Y la pseudohipoglicemia es aquella situación en la cual los pacientes tienen síntomas de hipoglicemia, pero al medir su glucosa no tienen valores de glucosa por abajo de 70. Y esto se puede presentar en aquellos pacientes que han tenido niveles de glucosa muy altos, empiezan a bajar y ya cuando llegan a 100 después de haber estado en 400, ellos perciben o tienen síntomas de hipoglicemia sin llegar a valores que nos definen la hipoglicemia. ¿Cuál es la incidencia? Vean que hay incidencia en diabéticos tipo 1, en diabéticos tipo 2, y como vamos a ver más adelante, el uso de insulina y sulfonilureas en pacientes tipo 2 va a ser lo que más aumenta la incidencia de hipoglicemia. En el estudio de SCT, que es el estudio de diabetes tipo 1 como ícono de la diabetes tipo 1, el 65% y el 35% de pacientes en el grupo intensivo y en el grupo control respectivamente tuvieron un episodio de hipoglicemia. Vean que el grupo intensivo tuvo el 65% de los pacientes. Y la tasa total de hipoglicemia grave, que recordemos que es la que necesita ayuda de una tercera persona, fue de un 61 versus un 18 en el grupo intensivo comparado con el control por 100 pacientes al año respectivamente, con un riesgo relativo de más de 3 veces en el grupo intensivo de desarrollar una hipoglicemia grave. Vean, esto es un estudio en pacientes diabéticos tipo 2, la incidencia de hipoglicemia severa por 100 pacientes años. Aquí no los diferencian de acuerdo al tipo de tratamiento que ellos toman, sino que en general. Pero cuando los estratifican por tratamiento, vean que la línea de arriba de la gráfica es aquellos pacientes que utilizan insulina o sulfonilureas. Diabéticos tipo 2 que utilizan insulina o sulfonilureas tienen aproximadamente más del doble de riesgo de desarrollar hipoglicemia grave que los pacientes que no utilizan ni sulfonilureas ni insulinas.
Y este estudio que estratifica la incidencia de hipoglicemia de acuerdo al tipo de tratamiento y a la evolución que los pacientes tenían en su diabetes. Y vean que en los pacientes tipo 2 tratados con sulfonilureas tienen un riesgo de hipoglicemia similar a los pacientes que empiezan a utilizar insulina, pero que tienen menos de 2 años de haber sido iniciados con insulina. Ya los que tienen más de 5 años, el riesgo aumenta y es similar a los diabéticos tipo 1 que tienen menos de 5 años de diagnóstico. Y por supuesto los pacientes diabéticos tipo 1 que están con más de 15 años de diagnóstico fueron los que mayor incidencia de hipoglicemia tuvieron en este periodo de seguimiento de 9 a 12 meses. Y en este mismo estudio ellos hacen también el análisis de hipoglicemia por abajo de 40 miligramos por decilitro, que son 2.2 milimoles, y vean que la tendencia de la gráfica es similar. Pacientes con sulfonilureas y diabéticos tipo 2 y con insulina de menos de 2 años tienen una incidencia similar de hipoglicemia, y a medida que aumenta en los pacientes diabéticos tipo 1 la duración de su diabetes, el riesgo de hipoglicemia con valores por abajo de 40 miligramos de decilitro se va incrementando progresivamente. Este es el estudio, los resultados del estudio HAT, hipoglicemia total e hipoglicemia nocturna, que es en un periodo prospectivo. Y vean que en los pacientes diabéticos tipo 1, y aquí los estratifican por región del mundo en los cuales se realizó el estudio, los pacientes que más episodios de hipoglicemia tuvieron fueron los pacientes de América Latina. Y en América Latina únicamente incluyeron los países de Argentina y México. Pero vean que son los que más incidencia de hipoglicemia tienen, hipoglicemia total, y vean que la hipoglicemia nocturna tampoco es nada despreciable, como vamos a ver más adelante, es la que menos perciben los pacientes. Y en los pacientes diabéticos tipo 2, en el mismo estudio, vean que el riesgo de hipoglicemia severa baja considerablemente, probablemente a 1/3 de lo que es la hipoglicemia severa en los diabéticos tipo 1, pero la hipoglicemia nocturna aumenta en el diabético tipo 2, siempre estratificados por región. Y vean que la hipoglicemia es una situación que es más frecuente de lo que el paciente percibe y mucho más frecuente de lo que los médicos consideramos o pensamos, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera nos detenemos a preguntarle al paciente si ha tenido síntomas de hipoglicemia, lo cual siempre deberíamos de hacer si el paciente usa sulfonilureas o insulinas. Y este es un estudio donde tiene 2 fases, una fase en la cual se le pregunta al paciente cuántos episodios de hipoglicemia ha tenido en los 6 meses previos, y luego una fase prospectiva donde el paciente va documentando todos los episodios de hipoglicemia. Y vean la diferencia entre lo que el paciente pensaba o recordaba que tenía de hipoglicemia, un 10%, y los episodios que tuvo realmente en el periodo prospectivo, que fue de un 14%, ya sean los periodos tanto sintomáticos que no necesitaron ayuda o sintomáticos que necesitaron ayuda. O sea que es más frecuente de lo que el mismo paciente percibe los episodios de hipoglicemia. Y entre más intensificamos el control, mayor es el riesgo de hipoglicemia, y ese es uno de los factores de riesgo, tener valores de hemoglobina glucosilada más bajos. Y vean que aquí estos 4 estudios de control intensivo para evaluar eventos o complicaciones crónicas, vean cómo a medida que se intensifica el tratamiento, tanto en el UKPDS, ADVANCE, ACOR y BADT, incrementa el riesgo de hipoglicemia severa en relación al grupo que tenía un control menos intensivo. ¿Qué podemos decir de la hipoglicemia nocturna? La hipoglicemia nocturna es realmente una situación que debe de preocuparnos, y debemos siempre pensar en que el paciente puede tener hipoglicemia nocturna, sobre todo si usa insulina o sulfonilureas. Y vean que aproximadamente entre el 20 y el 33% de los episodios de hipoglicemia nocturnas identificados por monitoreo continuo de glucosa son percibidos. O sea, solo lo más la tercera parte de los episodios que suceden durante el sueño son los que el paciente percibe. Y que en este estudio de 176 sujetos con diabetes tipo 1, con un año de seguimiento, que eso incluye con monitoreo continuo de glucosa, que al final fueron 36.417 noches, la hipoglicemia ocurrió en el 8.5% de las noches. El 3% de los pacientes no tuvo hipoglicemia.
O sea, solo el 3% de estos diabéticos tipo 1 no tuvo hipoglicemia durante la noche, y un paciente tuvo 28% de las noches episodios de hipoglicemia. O sea, cada 4 noches, si lo pudiéramos decir así, el paciente tenía episodios de hipoglicemia. O sea, sí puede llegar a ser muy frecuente dependiendo del tipo de insulinas que utilice el paciente. Y en diabéticos tipo 2, siempre utilizando monitoreo continuo de glucosa, el 36% de los episodios nocturnos fueron percibidos únicamente por el paciente. O sea, la tercera parte de los episodios nocturnos. Hipoglicemia nocturna casi siempre los estudios la definen como aquella que se presenta entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Casi solo la tercera parte de los episodios son percibidos por los pacientes diabéticos tipo 2 y un poco menos por los diabéticos tipo 1. Y el tercio de los pacientes experimentaron hipoglicemia nocturna en una semana de monitoreo. Los factores de riesgo, aquí yo he puesto los que he considerado más importantes. Sin embargo, se mencionan muchos factores de riesgos, pero la duración de la diabetes es muy importante, como habíamos visto anteriormente. A mayor duración de la diabetes, más riesgo de hipoglicemia. El uso de insulina y sulfonilureas, pues definitivamente que incrementa el riesgo. La falla renal crónica, porque tanto la insulina como los hipoglicemiantes circulan más tiempo. Mayor edad, una hemoglobina glucosilada más baja, un mejor control glucémico. El hecho que el paciente no perciba la hipoglicemia lo hace más propenso a tener más episodios de hipoglicemia. El desarrollo de neuropatía autonómica, algún tipo de alteración cognitiva. Si los pacientes van teniendo episodios de hipoglicemia, eso les aumenta el riesgo. A mayores episodios que han tenido, el paciente tiene más riesgo. Y la falta de ingesta de alimentos, o sea, retrasar o omitir algún tiempo de comida, también representa un riesgo de hipoglicemia. Y vean que la hipoglicemia se viene presentando por etapas. Generalmente cuando los pacientes van presentando los episodios de hipoglicemia en las primeras situaciones, va siendo un episodio secuencial, y de acuerdo a los valores de glucosa que van presentando se van dando los cambios fisiológicos. Primero hay una disminución de la secreción de insulina, un incremento en la producción del glucagón cuando ya los valores de glucosa van por 70. En 65 miligramos incrementa la secreción de epinefrina y se estimula la gluconeogénesis y la glucólisis. Y a partir de 60 incrementa la secreción de cortisol y hormona del crecimiento. De tal forma que los síntomas usualmente empiezan con valores entre 60 y 65, con sudoración, ansiedad, palpitaciones, hambre, temblor. A partir de 50 pueden aparecer alteraciones cognitivas. El paciente puede empezar a hablar como un poco arrastrado, a veces hablar incoherencias. A partir de 45 podemos presentar letargia y obnubilación, y abajo de 30 pues el paciente puede perder el conocimiento, entrar en una situación de coma y desarrollo de convulsiones con valores de 20 o menos miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Y vean que los umbrales de los síntomas de hipoglicemia van a variar dependiendo de algunas situaciones, y en este caso la edad es un factor muy importante. Vean que en pacientes que tienen en promedio 23 años, ellos empiezan a percibir la hipoglicemia con valores de glucosa alrededor de 65. Pero desde ese momento que ellos empiezan a percibir la hipoglicemia hasta que los pacientes tienen alteraciones cognitivas, hay una buena diferencia. Pasa probablemente un buen tiempo, porque estas alteraciones cognitivas empiezan a partir de los 45-48 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Qué pasa en los pacientes de 65 años o más? Vean que ellos empiezan a percibir la hipoglicemia alrededor de 55, pero entre 50 y 53 ya tienen una disfunción cognitiva. O sea, ese margen es muy estrecho, y ellos pueden presentar, su forma de presentación de hipoglicemia puede ser inicialmente una disfunción cognitiva antes de síntomas adrenérgicos. Y las hipoglicemias repetidas y las hipoglicemias severas también va haciendo que se pierda esta capacidad del organismo de la producción de hormonas contrarreguladoras que producen los síntomas adrenérgicos y los síntomas de hipoglicemia. Las hipoglicemias inadvertidas se asocian a una mayor tasa de hipoglicemia severa. Vean que si los pacientes tienen una percepción normal de las hipoglicemias,
tienen menos riesgo de hipoglicemia severa que los pacientes que tienen percepción alterada. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias clínicas? Bueno, las consecuencias clínicas son diversas: ansiedad, irritabilidad, trastornos de conducta, déficit cognitivo, como habíamos mencionado, convulsiones, coma, déficit neurológico permanente. Va habiendo un deterioro cognitivo progresivo en las personas que tienen hipoglicemias a repetición. Puede haber muertes relacionadas a hipoglicemia, sobre todo si estas son muy severas y muy prolongadas. El desarrollo de arritmias, hemorragias retinianas también están asociadas a la aparición de hipoglicemia. Trastornos psicológicos y disminuyen la calidad de vida. Los pacientes ya no quieren inyectarse o tomarse los medicamentos por si han tenido alguna hipoglicemia. Pueden desarrollarse accidentes porque mientras el paciente maneja o trabaja con algún tipo de máquinas y tiene una hipoglicemia, puede tener trastornos cognitivos que lo lleven a un accidente. Y el descontrol glucémico. Los pacientes prefieren estar con hiperglicemia a tener episodios de hipoglicemia, y ellos están entre 150 y 200 a estar entre 80 y 120, y entonces esto deteriora el control. Entonces tenemos accidentes de trabajo, convulsiones, miedo a la hipoglicemia, alteración en la calidad de vida, disfunción cognitiva. Eso nos impide alcanzar los objetivos de glucosa. El punto es que hay del riesgo cardiovascular, y de esto hay muchos estudios que asocian el desarrollo de hipoglicemia con riesgo cardiovascular, pero ninguno de los estudios que yo les voy a presentar acá tienen una relación de causalidad. Ninguno demuestra que la hipoglicemia es la causa directa de las complicaciones, tanto de la enfermedad, eventos cardiovasculares, o el mayor riesgo de muerte, como vamos a ver más adelante. La hipoglicemia sigue siendo una barrera para el manejo efectivo de la glucosa, y no solo para los pacientes, sino que también para los médicos. En esta encuesta, el 80% de los médicos decían que tenían una preocupación por el hecho de la hipoglicemia al iniciar pacientes con tratamiento con insulinas. Y como les mencionaba antes, los pacientes tienen una menor adherencia al tratamiento después de un episodio de hipoglicemia, y vean que después de episodios de hipoglicemia no severo, el 74% de los pacientes modifican la dosis, y después de episodios de hipoglicemia graves, el 79% de los pacientes diabéticos tipo 1 modifica su dosis de insulina, y por supuesto que la modificación es hacia la baja de la dosis y no al incremento de la dosis. Un poco menos efecto en los diabéticos tipo 2, pero también un efecto importante. ¿Cuál es la relación entre hipoglicemia y eventos cardiovasculares? Vean que aquí se presentan diferentes alteraciones metabólicas y hemodinámicas, las cuales suponen que generan el mayor incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular, de eventos cardiovasculares y muerte por eventos cardiovasculares. Vean que a nivel de coagulación, las anormalidades de coagulación incrementan la expresión de P-selectina, que es un marcador de activación plaquetaria, fibrinógeno y factor 8, junto a reducciones del PAI-1 en diabéticos tipo 1, reduce el balance fibrinolítico sistémico, produce un incremento de la agregación de monocitos con plaquetas, y en pacientes tipo 2 muestran una mayor agregación plaquetaria a pesar del tratamiento con aspirina. A nivel de inflamación, aumenta marcadores inflamatorios como los linfocitos CD40, el ligando para estos CD40, interleucina 6, una PCR de alta sensibilidad, y también aumentan el estrés oxidativos. Y también hay otros marcadores, biomarcadores, como moléculas de adhesión vascular y celular. Y a nivel hemodinámico, ya en el sistema cardiovascular propiamente dicho, aumentan frecuencia cardíaca, incrementan la presión sistólica y disminuye presión diastólica, y cae la presión central, aumentan el gasto cardíaco y la contractilidad del miocardio, aumentan la elasticidad vascular. Sin embargo, esta elasticidad vascular se ve disminuida, hay más rigidez en pacientes diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 a medida que incrementa la duración de la enfermedad. Hay unos cambios electrocardiográficos importantes, y vamos a ver que estos conllevan arritmias como aplanamiento e inversión de onda T, depresión del segmento ST y prolongación del intervalo QT,
y esto se cree por una disminución en las concentraciones séricas de potasio, las cuales se dan por un incremento en los niveles de adrenalina. Y en estudios experimentales en ratas, en los cuales se induce hipoglicemia fatal, el ritmo final es una bradicardia ventricular, o sea, si la hipoglicemia grave afecta en gran medida el ritmo cardíaco y tiene cambios electrocardiográficos importantes. Esta respuesta fisiológica no es únicamente durante el episodio de hipoglicemia, sino que puede persistir por varios días. Vean que los niveles de marcadores inflamatorios pueden permanecer por 24 o 48 horas elevados. Los cambios protrombóticos pueden mantenerse durante una semana y la disminución de la respuesta simpatoadrenal en episodios subsecuentes de hipoglicemia puede durar hasta una semana en los pacientes después de una hipoglicemia. O sea, no es únicamente durante el periodo que dura la hipoglicemia. Entonces, estas son las consecuencias cardiovasculares de la hipoglicemia. A nivel un incremento de la respuesta simpático-adrenal con anormalidades en el ritmo cardíaco, una variación en el ritmo cardíaco, aumento de adrenalina, aumenta la contractibilidad y el consumo de oxígeno, y la sobrecarga cardíaca, produce una disfunción endotelial con una disminución de la vasodilatación, aumenta productos o marcadores inflamatorios y produce anormalidades en la coagulación sanguínea, como aumento de la agregación plaquetaria, activación de neutrófilos e incremento del factor 8. Recuerdan que hablábamos de la hipoglicemia nocturna, que muchas veces, o en la mayoría de los casos, no es percibida tanto por pacientes diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2, pero vean cuáles son los cambios que pueden haber, o las diferencias que pueden haber entre hipoglicemias durante el día o hipoglicemias durante la noche o durante el sueño en la noche. Vean que durante el día los episodios de hipoglicemia más o menos duran alrededor de 30 minutos. Sin embargo, los episodios de hipoglicemia durante el sueño en la noche pueden llegar a durar hasta 1 hora. O sea, el episodio dura y como que hay al principio un intento de recuperación de la hipoglicemia, pero luego el nivel de glucosa vuelve a caer, e incluso las hipoglicemias durante el sueño van a ser más profundas. Vean que aquí el nivel de glucosa es de aproximadamente 50 miligramos por decilitro, que son un poquito menos de 3 milimoles, y en cambio en las hipoglicemias nocturnas los valores pueden llegar hasta 35 aproximadamente. O sea, son más profundas y prolongadas las hipoglicemias nocturnas, y la respuesta adrenérgica también va a cambiar. En los pacientes durante el sueño, que vean que son estas líneas más claras, van a tener una menor respuesta adrenérgica que la que se tiene durante el día, y eso hace que las hipoglicemias nocturnas se van a percibir menos. Sin embargo, hay pacientes que de repente uno les pregunta y dicen, sí, mire, de repente me desperté y estaba bañado en sudor, estaba con la pijama empapada de sudor. ¿Y cuál es la diferencia? Vean que durante el día la hipoglicemia tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, domina la actividad simpatoadrenal sobre la actividad parasimpática, aumenta la adrenalina y eso da una disminución de los niveles de potasio. Y a nivel cardíaco eso se traduce en taquicardia y latidos ectópicos, tanto ventriculares como auriculares, y eso da riesgo de arritmias tales como fibrilación auricular, o sea, aumenta el riesgo de las taquiarritmias. Y las hipoglicemias durante la noche disminuye la secreción de la insulina, de la adrenalina, como habíamos visto anteriormente, y hay un incremento de la activación del sistema parasimpático, un incremento de la activación vagal. Eso da como resultado que haya bradicardia, siempre latidos ectópicos, tanto auriculares como ventriculares, pero principalmente ventriculares, y eso incrementa el riesgo de arritmias ventriculares, pero tendiendo a la bradicardia e incluso paro cardíaco. Y entonces veamos que esta es la típica efecto electrocardiográfico de las hipoglicemias durante el sueño, donde una bradicardia con latidos ectópicos ventriculares, en este caso un trigeminismo ventricular.
Y este estudio que evalúa la incidencia de arritmias en pacientes diabéticos tipo 2, y diabéticos tipo 1 y tipo 2 durante el sueño, vemos cómo los pacientes diabéticos tipo 1 tienen un riesgo 6 veces mayor de presentar bradicardia, no incrementan los latidos ventriculares prematuros en los tipo 1, y en los tipo 2 el riesgo de bradicardia es 8 veces mayor que los pacientes que no desarrollan hipoglicemia, y aquí se incrementan tanto los latidos ectópicos auriculares como ventriculares prematuros. Vean que tiene un 4 y 3 veces más el riesgo de desarrollar extrasístoles ventriculares y auriculares respectivamente. Las consecuencias clínicas de la hipoglicemia. Vean que la mortalidad cardiovascular estuvo aumentada más de 4 veces en el estudio de veteranos de pacientes diabéticos tipo 2. En el ACORD, que fue la causa de que suspendieran el estudio de ACORD en una forma prematura, hubo más de 2.8% de hipoglicemias por año. En el estudio ADVANCE, casi 4 veces aumentó el riesgo para mortalidad por causas cardiovasculares, y en este metaanálisis la hipoglicemia grave estuvo asociada a un riesgo de 2 veces de enfermedad cardiovascular. Vean en el estudio ADVANCE, la hipoglicemia severa comparado con los pacientes que no tenían hipoglicemia incrementó el desarrollo de eventos macrovasculares, microvasculares, muerte por todas las causas, muerte por causa cardiovascular y muerte por causa no cardiovascular. O sea, todos los eventos estuvieron aumentados en los pacientes que tuvieron hipoglicemia en el estudio ADVANCE. Este es otro estudio que se presentó el año pasado en el Congreso del American College of Cardiology, donde ellos hicieron, quienes presentaron hicieron un estudio en 1.200 pacientes adultos con diabetes tipo 2 entre 45 y 64 años con 15 años de seguimiento. 200 pacientes presentaron episodios de hipoglicemia grave, o sea, una sexta parte de los pacientes, y de los pacientes con hipoglicemia grave, 1/3 falleció en los 3 años siguientes. O sea, no se sabe si fallecieron a causa de la hipoglicemia, pero sí fallecieron, y tuvieron un riesgo duplicado de enfermedad cardíaca y enfermedad cerebral isquémica que los que no presentaron hipoglicemia grave. Y vean los pacientes en esta misma relación, la sobrevida de los pacientes que tienen hipoglicemia. Vean que este es un estudio que también es un estudio prospectivo que sigue a los pacientes diabéticos que tienen hipoglicemia o no, y la sobrevida que tienen ellos. Y vean que la sobrevida de los pacientes que no tuvieron hipoglicemia, que es la línea azul, es mucho mayor que los que tuvieron un episodio, que es la línea roja, o los que tuvieron más de 2 episodios de hipoglicemia. O sea, los pacientes que tienen más de 2 episodios de hipoglicemia graves van a tener una menor sobrevida de que los pacientes no tienen episodios de hipoglicemia grave. Pero también la hipoglicemia grave se asocia a eventos agudos, y vean aquí como en pacientes que tuvieron monitoreo continuo de glucosa y Holter, los que presentaron hipoglicemia y tuvieron ANGOR fueron 10, y 6 de estos presentaron anormalidades electrocardiográficas. O sea que sí, durante los episodios de hipoglicemia pueden desarrollarse eventos cardíacos agudos. Este es un metaanálisis en cuanto a la relación de la hipoglicemia grave o severa y enfermedad cardiovascular o eventos cardiovasculares. Y vean que en estudios prospectivos, que los que incluyen ellos son el ADVANCE y el BADT, el riesgo de hipoglicemia de eventos cardiovasculares con relación a hipoglicemia grave es de 2.67, fue mucho mayor en el ADVANCE, que fue de 3.45, y en estudios prospectivos el riesgo fue 2 veces mayor de eventos cardiovasculares después de una hipoglicemia grave. Y esta es una asociación de hipoglicemia severa también con eventos cardiovasculares y mortalidad. Y vean que ellos hacen una incidencia, como ellos le llaman cruda, ¿verdad? O ajustado para diferentes factores como edad, sexo, raza, uso de hipoglicemiantes y otras variables. Y vean que en cuanto a enfermedad coronaria, el riesgo de hipoglicemia sí estuvo incrementado aproximadamente 2 veces de tener un evento coronario después de un episodio de hipoglicemia grave. Y la mortalidad se incrementó, mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer
también se incrementó aproximadamente entre 1.5 y 2 veces en aquellos pacientes que habían tenido hipoglicemia grave. Pero ¿qué tan rápido es el efecto de la hipoglicemia? Vean, este es un estudio que relaciona el hecho de haber tenido hipoglicemia y el momento en que aparecieron los eventos cardiovasculares, en este caso mortalidad. Y vean que la mortalidad se presenta más, o sea, en mayor medida en el primer año después de la hipoglicemia. Vean que los puntos azules son los eventos que se presentaron durante el primer año, tanto de mortalidad por todas las causas, cardiovascular, muerte por cáncer y muerte no cardiovascular en este mismo estudio. El estudio de Vogt 3, que es un subanálisis del estudio de Vogt, que era el estudio de seguridad cardiovascular con insulina de Gludec, ellos analizan cuál es el efecto de tener más hipoglicemia en este tipo de pacientes. Y vean que el efecto, el riesgo de un evento cardiovascular mayor únicamente es significativo en cuanto a muerte por causa cardiovascular, que prácticamente es el doble después de un episodio de hipoglicemia severa o grave. Pero como el estudio que habíamos visto antes, ¿en qué momento se presentan más los episodios? Y vean que aquí 15 días después de hipoglicemia el riesgo es 4 veces mayor de morir por cualquier causa, y a medida que pase el tiempo el riesgo va disminuyendo, de tal forma que en el primer año el riesgo es un poco menos de 3 veces, o sea que la mortalidad después de un periodo de hipoglicemia es más frecuente en etapas tempranas. También la hipoglicemia grave se asocia a otros eventos como eventos microvasculares y muerte no cardiovascular, como habíamos visto anteriormente. Y tenemos que también la edad es un factor de riesgo importante. Más de 65 años confieren un mayor riesgo que los pacientes menores de esa edad, y los de menor riesgo tienen menos de 35 años. Y el hecho de tener ya eventos cardiovasculares previos, o sea, tener alto riesgo, eventos cardiovasculares previos, también incrementa el desarrollo de eventos cardiovasculares después de un episodio de hipoglicemia. Pero el punto es, ya para terminar, ¿es la hipoglicemia un factor causal principal de los eventos cardiovasculares o únicamente es un marcador de vulnerabilidad para estos eventos? La verdad que en los estudios es bien difícil demostrar que la hipoglicemia es la causa de mayor riesgo de eventos cardiovasculares o de muerte, ¿verdad? Pero por todos los eventos fisiopatológicos que se producen por la hipoglicemia se pueden hacer algunas conclusiones. Y para terminar, vamos a decir que la hipoglicemia es un evento adverso frecuente en pacientes que utilizan sulfonilureas e insulinas, diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2, que las hipoglicemias nocturnas representan un porcentaje importante y usualmente pasan inadvertidas. Menos del 30% de las hipoglicemias nocturnas son percibidas por los pacientes, que las hipoglicemias producen alteraciones cardiovasculares importantes, como habíamos mencionado, hemodinámicas, a nivel de electrocardiográficas, inflamatorias y protrombóticas, que la hipoglicemia puede precipitar arritmias cardíacas, disminuir la perfusión miocárdica, produciendo eventos cardiovasculares mayores, pero probablemente con la interacción de otros factores de riesgo, no solo la hipoglicemia sola por sí misma. Y con la evidencia actual únicamente se puede concluir que la hipoglicemia puede desencadenar eventos cardiovasculares en pacientes vulnerables con un riesgo cardiovascular elevado o que ya tengan un evento cardiovascular previo. Muchísimas gracias.